Nuestra historia del siglo XIX se fundamenta sin ningún tipo de dudas en la labor de Ramírez. Uno de los hombres, de los líderes, de los caudillos que enarboló la bandera del federalismo. A Francisco Ramírez nunca nadie le dijo Pancho. Por mucho tiempo la historia se olvidó que existía. No se sabe cómo era físicamente. No hay ningún retrato directo de él. Este se pintó muchos años después de muerto, tomando rasgos del rostro de una de sus hermanas. De hecho, los tres grandes hombres que han dado sustento a la historia entrerriana han tenido contacto con él en forma directa y en forma de fuente para el desarrollo de sus posteriores aportes a la vida institucional. Y estoy hablando en esto de la secuencia que uno puede tener considerada desde Pancho, pasando a Urquiza y dándole un broche con López Jordán hijo. Era un hombre de mucho talento, de mucha hidalguía y mucha sobriedad. Lástima que no se ha observado, no se ha conservado un retrato de él para poder disfrutar de esa imagen, porque lo que tenemos ahora se han constituido con los datos que las personas han conocido o podido aportar porque fueron sus conocidos. Y así se puede decir que como en un rompecabezas armaron el retrato de Francisco Ramírez. Suceden cosas inauditas en la vida, algo admirable y algunas dignas de recordarse, como me pasó a mí. Estando en París, haciendo el recorrido histórico del centro de la ciudad, la guía me dice: usted es argentina, venga, que le voy a mostrar algo que le va a interesar. Y me hizo pasar a un edificio sencillo, que no era ni el Louvre, ni Fontainebleau, ni nada de eso, ni Versalles tampoco. Era un museo pequeño y me encontré con un salón muy grande, muchas cosas, pero en una pared limpia totalmente, en el medio, había un retrato magnífico, encuadrado soberbiamente con un marco artísticamente hecho, y era, me dice la señora, este es Francisco Ramírez, uno de sus caudillos que tiene en la Argentina. Yo quedé perpleja porque no me lo imaginaba en absoluto. Lo vi con su traje militar recio, adusto, sobrio, y traslucía una inteligencia sobrenatural, diría yo. Pero yo estaba en un recorrido turístico de París, así que me fui enseguida y no se me ocurrió preguntar: ¿qué museo es este? ¿Por qué está este retrato acá? ¿Quién lo trajo? Nada pregunté. Seguí con mi objetivo, que eran las bellezas estéticas de París, especialmente el arte. Pasó el tiempo, eso lo recuerdo siempre, pero cuando quise indagar sobre la historia de Ramírez, dije: ¿y cómo hago para encontrar ese retrato? No pude dar con el nombre, y en eso estamos. Esta es la incógnita que hoy tenemos. Como docente me encanta ir ahí donde siembro curiosidad. Y si hablamos de Ramírez, podemos pensar en aquellos años de ausencia,
1813 y 1818, donde él desaparece y luego tenemos el proyecto de república y podemos pensar que ese proyecto de república de Entre Ríos no surgió de la nada, no es generación espontánea, lo preparó. ¿Y cómo lo preparó? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Y dónde estuvo? Recorrió América Latina y tuvo la posibilidad de aprender habilidades y conocimientos de otros caudillos de la época. Se fue secretamente a Europa a adquirir esos conocimientos que le criticaban no tenía, porque en aquella época se consideraba uno de los menos intelectuales. O tal vez, como me gusta pensar a mí, y esto es solamente una idea de trabajo, se quedó por acá, en lo que después se le iba a llamar, quizás ambiciosamente y certeramente, la República de Entre Ríos. Se quedó por acá y además de intercambiar con guaraníes y charrúas los artes de la guerra, descubrió a una nación que era la nación chaná, o a las naciones chaná, la Chanatimbú, la Mocoretá, la Chaná-Chaná, y observando, como hacen aquellos que quieren aprender, comenzó a trazar una síntesis entre lo que eran las culturas del pasado y lo que él pretendía fuera la cultura del futuro. La unidad. Los chanáes se consideraban una única cultura con distintas naciones. Cada una de ellas tenía sus características económicas, políticas, aunque se parecían porque elegían al cacique. Ahora, esta unidad es lo que vemos en la República de Entre Ríos. Sabemos a ciencia cierta que por lo menos en su primer año y único, no tenía intenciones de independizarse de la República Argentina, tenía intenciones de demostrar que podía ser autónoma del poder porteño y con eso contribuir a lo que era la economía de la nación argentina. Como los chanáes, que tenían sus propias naciones y contribuían a la economía de la nación en general. Otra cosa, por ejemplo, que me lleva a pensar es la forma en que se elegía el cacique, donde hoy podemos decir, sí, la forma en que el supremo entrerriano fue elegido no es la democracia que nosotros conocemos, obviamente, pero era esa posibilidad de elegir a alguien en quien se confiaba. Los chanáes elegían su cacique porque confiaban en él, confiaban en todo lo que podía hacer por ese territorio. Economía. Me van a decir, los chanáes eran cazadores y recolectores y pescadores, sí, pero tenían agricultura incipiente. Y esa agricultura incipiente nos lleva a pensar que su siembra y su cosecha eran con productos estacionales. Entonces, se cuidaba la naturaleza, se cuidaban los recursos naturales y además el chaná tenía muchísimo cuidado en el bosque nativo, en el monte. Y Ramírez, cuando instaura determinada legislación para la República de Entre Ríos, habla de cuidar el monte nativo, habla de una agricultura que fuera para la familia y para la exportación, pero sin excederse. Habla también del cuidado de las vacas y las yeguas. ¿Y esto qué significa? Esto significa también pensar en futuro a la hora de pensar en el ganado. Bien pudo haberlo aprendido de las naciones chaná, porque los españoles no tenían estas costumbres. Un muchacho que salió a buscar aventuras, el ver algo que es absolutamente primitivo y que me van a decir, porque coincidimos en eso, que es común a todas las naciones ancestrales de todo el mundo, esto de cultivar la tierra y preocuparnos por las estaciones, a un muchacho que había crecido con el sistema de comercio y de estancia medieval y que había conocido solo eso, era absolutamente novedoso a sus ojos. ¿Por qué no traerlo a una economía sustentable de una nueva unidad política como fue la República de Entre Ríos? El chaná también estaba convencido que el enemigo estaba afuera, pero estaba dentro y había que cuidar mucho de lo que estaban adentro. Entonces, cuando legisla la República, él dice, fuertes multas a los vagos. Fuertes multas a los vagos. Es decir, si vas a querer quedarte en esta república, por esa república hay que trabajar.
educación primaria, para todos. Y me van a decir, sí, pero eso era nuevo, ¿no? La educación gratuita y obligatoria sí era nueva. Vamos a pensar que en la Argentina eso vino después, para todos. Pero donde se pensó la educación primaria para todos, gratuita y obligatoria, fue acá, con él, en la República de Entre Ríos. Entonces, ¿por qué no pensar, y solo una línea, que algo de lo que él dijo, de educación primaria, de una nación autónoma de un poder central, de preservar el bosque nativo, de cuidar la economía, de cuidarnos entre nosotros y de saber que la cultura del trabajo era lo que podía llevar a la República de Entre Ríos a consolidarse, vino de alguna observación y alguna conversación con la cultura chaná. La cultura chaná, que todos decían que ya estaba extinta a la hora, digamos, 1818, 1820. ¿Quién nos dice que Ramírez nos encontró con un don Jaime alguna vez en el monte y pudo observar y charlar acerca de todo esto? No podemos asegurarlo. Es simplemente abrir una línea de investigación sobre esos años a los que no sabemos dónde estuvo Pancho, dónde estuvo quien después sería el Supremo Entrerriano. Era don Pancho Ramírez, gran general del gauchaje, y la tierra en que peleaba, la capital del coraje. Desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura, patria libre fue su idea y su sostén la bravura. En el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso, en un juego en que ponía pulso y alma, sangre y hueso. Pasó su vida peleando con denuedo colosal, en su hombría se enastaba la bandera federal.